Buenas noches, estamos en la clase de textos literarios 2, esperando la conexión con los compañeros. Aquí tenemos ya a Fátima. Buenas noches, maestro. Hola, buenas noches. ¿Dónde anda la gente? No sé. ¿Tenemos algo pendiente o todo bien? No, maestro, creo que todo bien. Muy bien, ahí viene Alejandro León. Muy bien. Déjame, estoy pasando lista de una vez. Sí, maestro. Alejandro León. Muy bien. Vamos a esperar un minutito a ver quién llega para empezar. Ya tienen exámenes la próxima semana, ¿verdad? Sí, maestro. Buenas noches, profe. Muy fáciles. Ay, Dios, pues quién sabe. Vas a ver que sí. Alejandro, ¿nos escuchas? Alejandro León. Buenas noches, profe. ¿Qué tal? Estoy probando, ¿eh? A ver si me escuchan. Vamos a esperar otro medio minutito. Bueno, ¿qué les parece si empezamos investigando lo que fue la generación del 98 en España? Ahorita les platico del examen. Generación del 98 en España, una serie de escritores muy famosos. A ver qué aparece en lo que llega la gente. Gen- Generación del 98 en España, maestro. Así es. Siglo XIX, finales. Fue una serie de escritores muy importantes. Ya encontré algo, profe. Adelante. Dice, la generación del 98 es el nombre con el que con el que se ha reunido tradicionalmente a un grupo de escritores, ensayistas y poetas españoles, que se vieron profundamente afectados por la crisis moral, política y social, desencadenada en España por la derrota militar en la guerra hispano-estadounidense y la consiguiente pérdida. Así es. Se llama del 98 porque surge justamente en el siglo XIX a finales 90 para empezar el siglo XX y se da una guerra entre Estados Unidos y España. Acuérdense que lo que hemos dicho siempre, los escritores son el espejo de la sociedad. Entonces, el momento que les toca vivir en la historia lo absorben, lo plasman y lo narran en su obra, en sus libros. Y fueron muy importantes estos autores. No sé si aparezcan algunas características de esta generación y algunos autores. Acuérdense que estamos acumulando puntos ya para el promedio final, porque la semana que viene hay exámenes. Yo le digo, maestro, ahorita. ¿Perdón? Yo ahorita le digo las Sí, características de los autores. muy bien. Ah, Hay que decirle a Santiago que estamos viendo la generación del 98 en España, ok. de escritores. Ok. Maestro, ¿ya puedo leer? Sí, adelante. Características de la generación del 98. No son creyentes, aunque en casi todo se percibe una honda preocupación por el sentido de la vida, el destino del hombre tras la muerte y envidia por la fe de la gente sencilla. Predomina la prosa, las novelas y los ensayos, aunque conviene destacar la importancia de los ensayos usados para expresar tanto el ideario ideológico como las innovaciones estilísticas. Fueron inconformistas, individualistas, pesimistas y escépticos. El problema de España sienten dolor por España, como expresó Unamuno. Unamuno.
En esas palabras, por ello critican la sociedad española a la vez que admiran sus pueblos, critican a las clases gobernantes por un lado y a los campesinos por otro, a los que acusan de atraso, de envidia y de insolidaridad. Ahí está Y lo los, que... Sí, sí. perdón, los autores, algunos, dice aquí, dice, géneros literarios de la generación del 98, lírica, Antonio Machado, narrativa, Valle Inclán, Pío Baroja, Unamuno, teatro, Jacinto Benavente, Vale Inclán, ensayo, Canivet, Unamuno, Azorín, Maestú, Menéndez Pidal. Muy bien. Sí, lo que acabas de decir es lo que decíamos, sentían la influencia de las guerras, el destrozo de España por parte de Estados Unidos en todos sentidos, y lo reflejaron, ¿no? Se decían no creyentes porque era una pose. En aquellos días sentirse ateo era así como lo máximo, ¿no? Todavía había influencia de los franceses, de que creían que ser ateo era una condición especial, pero pues no, la historia nos ubica otra vez. Y hubo grandes escritores en esta época que destacaron en la novela y el ensayo. La pregunta es, ¿alguien sabe o cómo definiría lo que es un ensayo? ¿Qué será un ensayo en literatura, no en deportes? ¿Qué será un ensayo? Es, maestro, ¿no es un poco parecido como el artículo de opinión, pero es un poco más amplio? Sí, por ahí van. Artículo de opinión, sí. Porque Un recuerdo ensayo. que hicimos uno en taller de redacción y como que poníamos la introducción de lo que ibas a hablar en el tema, después ya lo desarrollabas y al final haces una conclusión. Sí, artículo de opinión, eso me gustó. ¿Por qué? Porque un ensayo es cuando tú expresas tu punto de vista ante un determinado tema, o sea, lo que conoces. Por ejemplo, si yo les digo, van a escribir un ensayo acerca de los daños de la contaminación. Cada quien, de acuerdo a lo que ha aprendido, ha vivido, ha experimentado, va a escribir con relación a ese tema. Entonces, en resumen, un ensayo es exponer tus puntos de vista personalísimos acerca de un tema en un determinado número de páginas o de cuartillas, ¿no? Por decir, el aborto. Hay gente que está a favor, bueno, explica por qué. Hay gente que está en contra, explica por qué, desde tu punto de vista. Y ese es un ensayo que mucha gente confunde con un resumen. Un resumen, acuérdense que es la reducción de información de un texto. Por eso me gustó eso de artículo de opinión, porque ahí opinas lo que es un ensayo. Muy bien, la generación del 27, a ver quién la encuentra. También en España. Grandes poetas, escritores, dramaturgos. Generación del 27. Maestro, dijo generación del 97 o del 27. 27. Ah, gracias. Del 27 también en España. Yo encontré algo, maestro. Adelante. Ahí viene Dice, Joseph. la generación del 27 consiste en un grupo variado de escritores compuestos por nombres como Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Damaso Alonso, Vicente Alexander,
Federico García Lorca, Luis Cernuda y Rafael Alberti, a los que también se unen Emilio Prados y Manuel Altoaguirre. Ya voy, Sí. maestro, es que en lo que avanza. Ajá. Y ¿Alguien más? Generación del 27, ahorita lo explicamos. Yo encontré, profe, de... ¡Vete, Nicole! ¿De qué? Encontré, profe, de por qué se llamaba la generación del 27. Adelante. Se le llama generación del 27 porque en diciembre de 1927, cuando se presentó en el Ateneo de Sevilla, un grupo de poetas que conmemoraban el tercer centenario de la muerte del poeta cordobés Luis de Góngora. Muy bien, vamos a unir toda esta información. En España, en el siglo de oro, surge un gran escritor llamado Luis de Góngora y Argote, que fue uno de los principales autores de lo que se le llamó el barroco en literatura. Entonces, Góngora influyó muchísimo en escritores de generaciones posteriores y llegamos hasta el siglo XX, cuando cumple 300 años de muerto, y es justamente en esa fecha cuando se le recuerda por el 300 aniversario de este autor que influyó mucho en las letras españolas y aquí de México. Y esa fecha se queda como una respuesta a la vida de este autor, el 27. También sucedió en esa época para estos autores, como cuando lo fue en el 98 la guerra entre España y Estados Unidos. Esta nueva generación sufrió también una guerra. No sé si alguien tenga algo y le pongo puntito sobre la Guerra Civil Española, que fue muy determinante en estos autores. Allá por el 36 en España, la Guerra Civil. A ver si aparece algo. Cuando se da un golpe de Estado por parte de los militares comandados por Francisco Franco. Y lo que decimos, el autor, sea literato, músico, dramaturgo, es un espejo de la sociedad, la refleja en sus obras. Ahorita les digo de Guernica. ¿Qué es, qué es eso de Guernica? Algunos datos de la Guerra Civil Española. ¿No sale nada o qué sucedió? si quiere yo le leo, maestro. Muy bien, a ver, dice así. La guerra civil, la guerra civil española comenzó el 17 de julio de 1936, cuando los generales Emilio Mola y Francisco Franco iniciaron una sublevación para derrocar a la república elegida democráticamente. Los esfuerzos iniciales de los rebeldes nacionalistas por instigar revueltas militares en toda España solo se lograron parcialmente. En áreas rurales con una fuerte presencia política derechista. Los confederados de Franco generalmente ganaron. Ellos asumieron rápidamente el poder político e instituyeron la ley marcial. En otras áreas, particularmente en ciudades
Con sólidas tradiciones políticas izquierdistas, las revueltas se toparon con una fuerte oposición y a menudo fueron mitigadas. Algunos oficiales españoles siguieron leales a la República y se negaron a unirse a la sublevación. Muy bien. Sí, la República era un gobierno socialista, comunista que se vivía en España. Entonces, Franco y los militares de España de aquellos días se rebelaron, dan un golpe de Estado y derriban a la República Comunista y se instaura el gobierno de Franco. Y muchos escritores que no estaban de acuerdo salen huyendo en calidad de exiliados, otros son prisioneros. Y es una serie de escritores de la generación del 27, justamente los que viven esa época y lo van a recordar, a escribir, a narrar en su obra, tanto en la novela como en la poesía. Muchas personas de esta época se vinieron a México en calidad de exiliados, porque aquí teníamos un presidente socialista que les dio asilo, era Lázaro Cárdenas del Río, y llegan, incluso llega un grupo de niños españoles que le llamaron los niños de Morelia, porque van directamente a alojarse a la ciudad de Morelia en Michoacán. Ya cuando crecen, algunos se quedan formando parte de la Sociedad de México, otros se regresan a España, ya cuando crecen y pues añoran su país y se van. Muy bien, antes de seguir, ahí va para el examen. La siguiente semana hay exámenes. ¿Qué vamos a hacer para que ese día no me pregunten qué dijo? Al que me pregunte le voy a poner NP porque no se fijó y no se dio cuenta. Van a escribir 20 preguntas con respuestas de los temas que vimos en el cuatrimestre. Si Dios nos da vida, la siguiente clase ya las van a tener listas. Profe, entonces, ¿hacemos de tarea 20 preguntas? A ver, ahorita que acabo de explicar. ¿Vale? Si es que me está fallando el internet. Ahorita me preguntan todo. Dentro de 8 días hay examen. Ya está. ¿Qué voy a hacer de examen de literarios? Voy a escribir 20 preguntas con respuestas. No es tarea, es para el examen. Voy a escribir 20 preguntas con respuestas de los temas que estuvimos viendo en el cuatrimestre. Por ejemplo, puedo escribir 4 de las vanguardias, 5 del romanticismo, con su respuesta, obviamente. 4 del naturalismo. En resumen, que sean 20 con respuesta y que abarque los temas que estuvimos viendo. Se llega el miércoles y Dios, ya las tengo listas aquí en físico. Voy a leer y voy a aumentar mi promedio con la lectura. Y el redondeo final va a ser cuando se habilite la plataforma y ustedes envíen ese cuestionario como lo hicimos en el otro parcial. Ahora sí, ¿hay preguntas? No, maestro. ¿Sí se entendió? ¿Sí? ¿Qué quiere Sí, decir? profe. ¿Qué quiere decir? Que el que me salga el miércoles con que qué vamos a hacer, qué dijo, inmediatamente le voy a poner NP. ¿Por qué? Porque no las va a tener. Entonces, vean los videos para que si tienen dudas, no nada más de esta materia, de todas, vean los videos por si se les quedó alguna dudilla, ahí se esclarece. Entonces, 20 preguntas con respuesta de todos los temas que vimos. Ustedes las pueden distribuir como les agrade. Ya las vamos a tener listas para leerlas el próximo miércoles y Dios. Y con las participaciones que estuvieron haciendo en el trayecto de las clases, se va a redondear el promedio una vez que envíen su cuestionario cuando se habilite la plataforma y ya sale su calificación.
Entonces no hay dudas, ¿seguros? Profe, ¿me puede repetir No, que se me fue el maestro. internet? ¿Perdón? Espérate. Ay, falló el internet, amor. Dijo Alejandro, maestro, que si le podía repetir de favor, que porque se le está yendo el internet. A ver si Fátima me entendió. A ver, ¿qué vamos a hacer, Fátima? Alejandro, que vamos a hacer 20 preguntas de los temas que vimos durante el cuatrimestre. 20 preguntas con. Respuesta. Así Muchas es. gracias. De nada. ¿Y luego qué más van a hacer el próximo miércoles? Tenerlas ya listas para leerlas en clase. Y luego enviarlas a la. Plataforma. Así es. ¿Sí? Como lo hicimos la otra vez, Sí. acuérdense. Gracias. Como lo hicimos la otra vez. Nada más que pues ya obviamente con otros temas, otra estructura. Por ejemplo, pueden incluir lo de ahorita, lo que estamos viendo. ¿Qué fue la generación del 98? Esto, esto, esto. Siguiente pregunta. Menciona algunos autores de la generación del 98. ¿Ya le ponen? ¿Cuándo surge la generación del 27? Tal y tal y tal. Autores principales, tales, tales. Listo, así de sencillito. Y ya van armando su cuestionario y no hay problema. O sea que tienen 8 días para hacerlo, porque sí me desagradaría que ese día me dijeran, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué dijo que hiciéramos? Pues CNP, o sea, porque no hicieron nada. Eso nos indica que no hicieron nada. ¿Qué es una novela? Alguien que nos diga una definición de lo que es novela. A ver, ¿qué aparece como definición? Allá por Italia. Yo le digo, maestro. Adelante. Dice, narración en prosa generalmente extensa que cuenta una historia de ficción o con un desarrollo más completo en cuanto al argumento y los personajes, que los relatos breves o cuentos. Género literario constituido por este tipo de obras en prosa. Muy Ya. bien. La prosa es como estamos hablando como ahorita. Esa es la prosa. La otra forma es el verso, cuando riman las palabras, por ejemplo, en la poesía. Entonces, generalmente la novela es una narración extensa. Es lo contrario al cuento. En el cuento, la narración es breve, donde aparece normalmente un personaje principal, o dos, tres, nada más. En cambio, la novela se extiende el número de personajes. Por ejemplo, León Tolstoy fue un escritor ruso que escribió una novela que se llama La Guerra y la Paz, en donde narra la invasión que hizo Napoleón Bonaparte a Rusia en aquellos días. Y la novela trae 406 personajes, nada más. Entonces la novela se presta para que haya extensión y generalmente se divide en capítulos y tiene diversas ramificaciones. Es decir, hay distintos tipos de novelas. No sé si alguien que sea bien rápido nos diga algunos tipos de novela. Hay que eche humo Google. ¿Cuáles serán algunos tipos de novelas? Y fíjate, fue al revés. Las primeras novelas eran relatos cortos, luego se fueron extendiendo. Hay novelas de más de Profe, 20. Diga.
Bueno, lo que le entendí es que le internet arriba, tipos de novela. Ajá. Dice, novela corta. La novela corta es un tipo de narración de menor extensión que la novela, pero la mayor que el cuento. Novela epistolar, novela autobiográfica, novela satírica, novela picaresca, novela caballeresca y novela realista y novela histórica. No las encontré. Muy bien. Sí, la novela corta es cuando se extiende un poquito más que el cuento. Si es más breve, entra en el género de cuento, pero si se extiende un poquillo, ya entra al rango de novela. Y sí, por ejemplo, ahí lo que decías, novela epistolar. La palabra epístola significa carta. No sé si ustedes se acuerdan de, por ejemplo, de la Biblia. Hay un apartado que se llama Los Hechos de los Apóstoles, donde San Pablo escribe epístolas a los griegos, a los corintios, etcétera. Y epístola es cartas, simple y sencillamente, ¿no? Es sinónimo. Entonces, la novela epistolar se escribe como si fueran cartas, así como cuando se escribe el diario personal de cada uno, ¿no? Miércoles tal de tal, tal. Hoy amanecí un poco triste, esto, pero me reconforté con tal y tal y tal. La autobiográfica es auto, uno mismo, biografía, descripción. Cuando un autor, generalmente ya cuando escribe mucho y ya empiezan los años de reposo, se acuerda de lo que escribió, de lo que vivió, aventuras, viajes, y los narra en su novela. Por ejemplo, Bernal Díaz del Castillo, cuando era un soldado español, cuando peleó con Hernán Cortés por la conquista de México, ya en la vejez escribe un libro que se llama La verdadera historia de la conquista de México y narra sus experiencias como soldado, lo que vio, lo que le impresionó a él y a los españoles cuando llegaron, cómo eran las costumbres, los dialectos. A eso se le llama autobiográfica. La picaresca es, por ejemplo, cuando el personaje es un antihéroe, o sea, un personaje que no destaca en nada, como los héroes, y que lucha por su picardía, por sobrevivir con engaños, con enredos, con mentiras. Generalmente anda de un lado a otro muriéndose de hambre y el ingenio hace que consiga la comida. O sea, un antihéroe, ese es, por eso hoy día la palabra pícaro es sinónimo de alguien que anda así medio buscando otras situaciones. Y no sé si alguien tenga otro tipo de novelas. Hay muchas, ¿eh? De ficción, psicológica, histórica. ¿Qué será la novela de ficción, por ejemplo? Con don Julio Verne. La histórica, la psicológica. A ver si aparece algo. ¿Me puede repetir, profe? Sí, ¿qué otro tipo de novelas podremos encontrar? Por ejemplo, ¿cuál será la de ficción, la histórica, la psicológica, entre otras, ¿no? Novela de ficción, ¿cuál será? ¿O qué será? Yo encontré la de ficción, maestro. ¿La de qué, perdón? La de ficción. A ver, Dice, la ciencia ficción es un género de la narrativa de ficción en el que están presentes avances científicos y técnicos, ya sea en el futuro o en el presente, que afectan e intervienen en la sociedad y en la vida de los individuos. Bueno, eso ya no. Y ajá. creo que es todo, maestro, porque lo demás ya no va con... Con eso, Fátima. Sí, Gracias. ok, Sí, el sí. ejemplo típico es Julio Verne. Julio Verne, Profe, ¿mandé?
Aquí encontré... Cállate. Encontré una de las novelas de terror, profe, que dice, las Adelante. novelas de terror se caracterizan por narrar historias que se generan de miedo y temor durante el desarrollo de los hechos. Sin embargo, estos relatos suelen atrapar al lector hasta el desenlace de la historia. Un escritor que se caracteriza por escribir este tipo de novelas es el estadounidense Stephen King. Una de sus novelas de terror más conocidas es El Resplandor en Ujú. 1977. Sí, incluso muchos de tus libros se han hecho películas, sí sabían, ¿verdad? Muchas obras de Stephen King se han grabado como películas, Carrie y no sé qué más. Drácula es otra de terror también. Muy bien, volviendo un poquillo a la ciencia ficción, el ejemplo más vívido en la literatura clásica pues, es Julio Verne. Él escribe en sus obras inventos que se realizarían hasta 100 años después o más. Por ejemplo, tiene un libro que se llama Ante la bandera, recordando que Julio Verne vivió hace más de 100 años, y en esa obra ya describe lo que fue la bomba atómica. Otro libro que se llama De la Tierra a la Luna ya describe las naves espaciales que mandaron los estadounidenses a la Luna. Hay otro que se llama 20.000 leguas de viaje submarino y ya describe con exactitud lo que sería el vehículo llamado submarino, el Nautilus, con el capitán Nemo, y se adelanta más de 100 años Julio Verne al tiempo y en su momento pues era ciencia ficción, ¿no? Nadie tenía ni por aquí idea de lo que era una bomba atómica, un viaje a la luna, pues era imposible. Como un vehículo que navegara debajo del mar, pues no, como eso era absurdo. Y sin embargo, ahí está, demostrado más de 100 años después. Bueno, entonces con esto terminamos. Díganme qué vamos a hacer el próximo miércoles, porque no quiero que me digan qué vamos a hacer. A ver, alguien que me diga. Se llega el otro miércoles, ya estamos. Y luego, Vamos a hacer 20 preguntas sobre los temas que hemos visto en en este cuatrimestre. ajá, y ya Con, son preguntas y respuestas. ese día las van a leer, ¿de acuerdo? Sí, ya las tenemos Sí, que tener maestro. aquí. Correctísimo. Y ya con eso aumenta su promedio para el final. ¿Todos estamos todos bien? ¿De acuerdo? Sí, maestro. Ok. Entonces con esto terminamos y que tengan una excelente noche todos ustedes y su familia. Nos vemos. Hasta luego, maestro. Cuídese mucho. Gracias. Gracias.